Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El predicador, reverendo Gerald Glynn, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Glynn ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Glynn ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio en Corea y alrededor del mundo, hermanos de los santuarios locales y niños de la escuela dominical. Esta es la tercera prédica acerca del amor espiritual. Como les dije en la última enseñanza, no importa lo bien que hable idiomas o lenguas humanas, ni lo hermosas que puedan ser sus palabras angelicales. Si no tiene amor, es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Antes de entrar de lleno al mensaje, escuchemos el sonido de un instrumento tradicional coreano llamado gong y reflexionemos en la prédica de la semana pasada. Escuchemos de nuevo. Sin duda alguna suena muy fuerte, ¿verdad? Lo que el hermano acaba de tocar es un instrumento tradicional coreano que es parecido al címbalo. El címbalo es un objeto plano circular de bronce. Se toca con una baqueta o se golpean 2 címbalos a la vez, produciendo un fuerte sonido. A diferencia del címbalo, el gong está hecho de un metal pesado y grueso. Ahora escuchemos el sonido del gong. Por favor, compare este sonido con el sonido del instrumento musical coreano que acabamos de escuchar. El gong produce un sonido profundo
y bien equilibrado. Estoy seguro que usted ha orado para que sus palabras no sean tan ruidosas como el sonido del címbalo que acabamos de escuchar. Y después de oír el anterior mensaje, estoy igualmente seguro que muchos de ustedes han procurado hablar solo palabras llenas de amor y de gracia. Ahora bien, hablemos un poco de la forma como oran los hermanos. Algunos oran con una hermosa voz que transmite paz, calma y tranquilidad a los que lo escuchan. Sin embargo, otros oran en forma tan ruidosa que hacen que los que están cerca de ellos se alejen. Por eso, dependiendo del corazón con que usted ore, su voz será diferente. Si verdaderamente ora con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, podrá discernir el nivel de voz que está emitiendo. Hermanos, ¿quieren que los imite cuando oran? Bueno, voy a hacerlo. Algunos oran: Padre, te doy gracias por todas tus bendiciones y por todo lo que tú me das a mí y a mi familia. Sin embargo, otros oran: Señor, Señor, ayúdame. Así es, así oran algunos de ustedes. Antes de forjar y pulir una gema, la piedra en bruto de esta costosa joya tallada es áspera y tosca. Esa piedra en bruto es refinada y transformada en una preciosa, resplandeciente y hermosa joya, producto de un arduo trabajo hecho a mano. Del mismo modo, si su corazón es refinado por Dios mismo, quien es infinitamente más comprensivo y paciente que nosotros, Él podrá transformarlo en la más preciosa y valiosa joya que revele el infinito amor de Dios. Por eso, es muy importante que usted pacientemente pase cada etapa del proceso de refinamiento de Dios y ponga en práctica su palabra a medida que cambia su corazón y es transformado. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, a través de esta prédica, ustedes puedan ser rápidamente transformados por la palabra de Dios y la pongan por obra de modo que puedan poseer y cultivar ese precioso tesoro llamado amor. Estimados amigos, el versículo bíblico de hoy dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El mayor don del Espíritu Santo es el amor. Veamos ahora el significado oculto en este versículo antes de entrar a tratar el contenido central de la cita. En primer lugar, el diccionario Cambridge define profecía como declaración de lo que va a suceder en el futuro, en particular si se basa en lo que uno cree en vez de estar fundamentada en hechos concretos. Sin embargo, el significado espiritual de profecía es la palabra que una persona recibe de Dios por la inspiración del Espíritu Santo y por medio de ella declara, advierte y predice lo que le ha sido revelado en su corazón. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 cita: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las profecías no se dan por un acto propio de la voluntad humana, sino solamente cuando hombres inspirados por el Espíritu Santo hablan de parte de Dios. En su tiempo, Dios ha escogido a siervos santificados y les ha permitido profetizar lo que iba a suceder a fin de llevar a cabo su reino y su justicia. Dios ha hecho que todas las profecías se cumplieran en el futuro, de modo que la humanidad pudiera creer en el Dios viviente.
Dios ha advertido a sus hijos lo que sucedería en el futuro para que vivieran de acuerdo a su voluntad y así pudieran prepararse para el porvenir. Desde la fundación de esta iglesia hasta el día de hoy, Dios nos ha revelado muchas profecías. En muchas oportunidades, Dios me ha permitido decir lo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, Dios me ha hecho saber lo que iba a suceder dentro y fuera de Corea, y también lo que pasaría con líderes políticos, y lo he participado y compartido a los hermanos de la iglesia. La mayoría de profecías se han cumplido y usted ha sido testigo de ello. Las profecías que faltan se están cumpliendo. Además, Dios me ha dicho que advierta a la iglesia de las pruebas y aflicciones que vendrán para que la iglesia y yo podamos superarlas. En particular, Dios me reveló los secretos que iban a suceder en el mundo y me dijo qué clase de ministerio debería llevar a cabo para guiar a infinidad de almas a la salvación. Hasta el día de hoy, Dios nos ha enseñado en detalle y nos ha guiado a la misión de evangelizar el mundo y a la construcción del gran santuario. Por eso, si usted ha permanecido despierto espiritualmente, ha podido comprender a través de los mensajes predicados cómo se ha venido cumpliendo el reino de Dios y su justicia. Ahora, en este momento, la segunda venida de nuestro Señor está muy cerca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, señala: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Sin embargo, el día del Señor no vendrá como ladrón en la noche para aquellos que entienden la voluntad de Dios, los que caminan en la luz, los que permanecen en su voluntad y los que están alertas y vigilantes y oran sin cesar. Aun cuando la Escritura dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, la gente no se dará cuenta porque no estarán despiertos. En 1992 se corrió el rumor que el Señor vendría en ese año. Dios nos explicó por qué iba a suceder eso. Después que Satanás engañara al mundo de esa manera, ahora ya no iban a creer aunque se les diga que el Señor viene mañana. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios no quiere una confesión de fe tan solo de labios. El cristiano que está despierto ora, vive por la palabra de Dios y camina en la luz. Esta es la clase de cristiano que Dios, esta persona se aparta del mundo y vive solo por la palabra de Dios. Esta es la verdadera actitud de un hijo de Dios. Y Dios salva a esta clase de hijos en estos tiempos finales cuando el mundo está lleno de pecado y de maldad. En el pasado había personas que, aunque no creían en la palabra, aparentaban hacerlo. Sin embargo, no es esto lo que Dios quiere. Dios busca fe verdadera. Por tanto, por medio de las profecías, no solo podemos llevar a cabo el reino de Dios de acuerdo a su voluntad, sino también nos mantenemos despiertos y nos adornamos como la novia del Señor para recibirle cuando venga por segunda vez. El don de profecía citado en la Escritura de hoy no es dado solamente a determinadas personas escogidas por Dios. Muchos de ustedes aquí presentes tienen la capacidad de profetizar. ¿Qué quiere decir esto? Si ha escuchado cuidadosamente los mensajes que he predicado, podrá responderme. Repito, el don de profecía es concedido a siervos escogidos por Dios, pero la capacidad para profetizar no solamente es dada a ellos. Si tiene el don de profecía, por favor, levante la mano.
En una ocasión ya expliqué sobre este tema. Sin embargo, ahora, como no recuerdan la prédica, no saben si deben levantar la mano o no. Si en realidad la recordaran, hubieran podido levantar su mano. Todo aquel que cree en el Señor y vive en la verdad puede comunicarse con Dios y conocer y predecir lo que sucederá en el futuro. No obstante, las personas del mundo no le creerán. Por ejemplo, usted sabe y declara que los hijos de Dios resucitarán en el futuro y entrarán al reino de los cielos. Y sabe también de antemano que cuando nuestro Señor retorne, los que creen en Él y estén vivos serán arrebatados en el aire y le recibirán allí. Más aún, conoce y cree que los hijos salvos de Dios disfrutarán por 7 años del banquete de las bodas del Cordero y entrarán al cielo después del reino milenial. Durante este periodo, los que no son salvos sufrirán por 7 años la gran tribulación y luego irán al infierno después del gran juicio del trono blanco, a menos que hayan alcanzado la salvación durante este periodo de la gran tribulación. En pocas palabras, usted sabe que nuestro Señor vendrá por segunda vez para llevarnos a nuestra morada celestial y también conoce lo que sucederá en el futuro. Pero las personas de este mundo no tienen profecía aun cuando puedan tener mucho conocimiento. Por eso piensan que todo termina aquí después de la muerte. Se aferran a la vida terrenal aun cuando es pasajera y temporal. Tal vez digan o piensen, ¿qué comeré hoy? ¿Aumentarán mis ingresos este mes? ¿Tengo que comprarme una casa propia que sea grande y acogedora? ¿O deseo que mi hijo estudie en el mejor colegio? Viven una vida austera y dura solo por unos cuantos años de bienestar. De la misma manera, por medio de los mensajes que se han predicado desde este púlpito, ustedes que son de Cristo ya saben de dónde venimos, a dónde vamos y a dónde finalmente llegaremos cuando llegue nuestro último día y el sol finalmente se oculte. Si guarda en su mente la verdad aprendida, ésta le ayudará de diversas formas. Un día, un pintor y novelista muy famoso y su esposa vinieron a verme. Este artista es muy conocido en Corea y es profesor del Conservatorio de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Seúl. En una oportunidad asistió a una conferencia de pastores y allí pudo experimentar la gracia de Dios. Desde entonces se acuerda de mí. Hace poco sufrió un accidente de tráfico y se dislocó el brazo. Tenía una gran cicatriz en su brazo. Así como es frustrante para un jugador de fútbol fracturarse una pierna, ¿se imaginan lo deprimido que se encontraba este famoso pintor al fracturarse el brazo? Y lo afligido que debe haberse sentido al ver que el brazo fracturado era precisamente el derecho, el que usa para pintar. Como novelista estaba muy desalentado porque ahora tenía que esforzarse mucho para escribir. A estas alturas le era difícil aprender a usar la otra mano para escribir. En el hospital lo operaron, pero fue en vano. Aún no podía mover su brazo derecho, no podía mover su muñeca, ni su mano, ni sus dedos. Esto significaba el fin de su carrera como escritor. Fue algo chocante y una gran conmoción para él. En ese momento se acordó que yo oro por sanidad de los enfermos. La semana pasada vino a verme y por primera vez oré por él. El hospital le había dicho anteriormente que no podría usar su mano en 3 o 6 meses. Le dijeron que el resultado final se le daría después de ese tiempo. Sin embargo, cuando oré por él el domingo pasado, milagrosamente sanó y pudo mover su mano. Por eso, pudo fácilmente dibujar algunos cuadros. Ahora, puede levantar sus manos con toda libertad. Recibió sanidad en su brazo derecho e inmediatamente hizo unos cuantos dibujos.
No obstante ello, regresó a verme para sanar completamente. Oré por él solamente una vez y llegó a mover su mano y a dibujar. En ese momento estaba presente otra pastora de nuestra iglesia y vio todo lo que sucedió. Después, esa misma pastora nos explicó lo que había visto en visión. Dijo que el tendón del brazo del artista había sido doblado en forma de una S y luego estirado, por lo que no podía mover su brazo. Al oír sus palabras, el pintor se quedó muy sorprendido, ya que la pastora había descrito exactamente lo que el doctor le había diagnosticado. Le expliqué que por la gracia y el poder de Dios, la pastora recibe muchas visiones. Nadie le puede engañar porque ella obra en el poder de Dios. Los doctores pueden examinar lo que está dentro de nuestro cuerpo, pero un verdadero siervo de Dios puede ver el interior por medio del poder de Dios. Cuando oré por segunda vez por el pintor, la misma pastora nuevamente nos explicó que el tendón había sido totalmente restaurado, es decir, que la parte doblada había recuperado su tamaño normal, y también nos refirió otras cosas que se habían producido en su cuerpo. Por medio de la oración había sido sanado. No saben ustedes lo bendecidos que son porque conocen lo que sucederá en el futuro y porque tienen sus ojos fijos en la verdad y viven de acuerdo a ella con la seguridad de la esperanza por el reino de los cielos. Con toda certeza llegará este glorioso final porque usted está buscando las cosas eternas y espirituales y no las que son temporales y sin ningún valor. En tanto que vive en la verdad, camine en la luz y santifique su corazón, podrá tener comunión con Dios y profetizar el futuro con una clara inspiración del Espíritu Santo. Imagínese, nadie puede saber lo que sucederá hoy. Así que tan solo piense en lo felices y prósperas que serán nuestras vidas si podemos predecir exactamente lo que acontecerá en el porvenir y ser correctamente guiados por estas profecías. El pasaje de hoy señala que si tuviese el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, pero no tiene amor, no es nada. Es decir, si una persona tuviera el don de profecía y pudiera predecir claramente lo que va a suceder en el futuro, pero no tiene amor, ¿qué podría suceder? Podría usar ese don para su beneficio personal y no para el reino y la justicia de Dios. Algunos de ustedes tal vez se pregunten cómo es posible que una persona que ha recibido el don de profecía se atreviera a hacer algo así. Por cierto, el don verdadero de profecía no es dado a cualquiera. Puesto que la profecía es algo espiritual y usar ese don de manera incorrecta puede ocasionar que la persona que revela estas profecías se vuelva orgullosa, Dios no concede este don profético a cualquiera. Sin embargo, aunque usted no haya alcanzado el nivel completo de fe, si cumple con las condiciones de la justicia de Dios, Él podrá darle el don de profecía y mostrar sus obras usando su vida. Sin embargo, si carece de amor por Dios y por las almas, el don se le quitará y será sustituido porque aún no está perfeccionado ni es maduro. Quizás hasta busque su propio beneficio pidiendo dinero y tratando de adjudicarse la gloria de la revelación profética. Pero si ha alcanzado el verdadero amor, su corazón nunca cambiará. Y si ha cambiado en algunos aspectos, entonces su fidelidad y fervor se habrán enfriado, o su fe y confianza habrán disminuido, lo cual demostrará que no ha logrado conseguir el verdadero amor de Dios. Si tiene verdadero amor, no podrá cambiar en esos aspectos. No importa lo mucho que Dios lo use con el don de profecía, nunca se volverá orgulloso, sino que procurará usarlo para el reino de Dios y su justicia, y no para su propio provecho. No importa lo talentoso, hábil o el poder que le haya sido otorgado, incluyendo el don de profecía, nada es más grande que el amor. Sin amor,
no somos nada. Lo mismo sucede con el don de profecía en un sentido más amplio. Sin importar lo exacta y claramente que como hijos de Dios conozcan y declaren lo que sucederá en el futuro, eso no significa que tengan verdadero amor. No interesa cuántas prédicas sobre la voluntad y la providencia de Dios haya escuchado y entendido. No todos aman a Dios con todo su corazón. Por eso, a algunos siervos de la iglesia se les dice, ¿cómo es posible que un siervo de Dios haga tales cosas? Ellos confiesan tener fe en Dios, pero como no tienen verdadero amor y no han llegado a ser la luz del mundo, constantemente se les está diciendo esto. Así piensa la gente del mundo. Nuestro Padre le da el don de profecía por amor y asimismo le guía por el camino de la salvación. Pero, ¿qué clase de hijos espera? Sobre todo, Dios quiere que sus hijos tengan más amor que cualquier otra cualidad espiritual. Por eso, deseo que se examine nuevamente a ver si tiene el don de profecía y no tiene amor. Qué hermoso es tener y poner por obra el verdadero amor. Si ha conservado en su interior ese verdadero amor hacia su cónyuge, hijos, padres, hermanos, amigos, no tratará de engañarlos ni de ocasionarles problemas. Al contrario, les servirá y será humilde delante de ellos, evitando toda palabra brusca, dura o grosera que pudiera dañarlos. A continuación, el pasaje de hoy cita, «Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia». ¿A qué se refiere la frase «todos los misterios y toda ciencia»? La palabra misterio indica el secreto que ha estado oculto desde antes de los siglos, es decir, el camino de la salvación por medio de la crucifixión de Jesús. ¿Cuál es el camino de la cruz? Es la providencia de Dios para la salvación de la humanidad que estaba destinada a morir. En febrero del 2007, el reverendo David, ministro de la iglesia Manmin Avivamiento de Fe en Bruselas, Bélgica, viajó a Angola y llevó a cabo una conferencia para pastores y una cruzada de sanidad. Después de la cruzada y del seminario, los pastores locales cambiaron de nombre a la conferencia y la denominaron Instituto Bíblico Manmin. Además, a través de las cruzadas que ha llevado a cabo y de su ministerio, muchas iglesias se han inscrito para formar parte de la familia Manmin. Él no ha sido enseñado ni capacitado en la iglesia central Manmin, pero cuando ha dirigido cruzadas, muchos pastores han experimentado una transformación espiritual y por ello decidieron cambiar el nombre del seminario. Además, muchos pastores fueron sanados por medio de la oración de sanidad y se manifestó un obrar maravilloso de parte del Espíritu Santo. Qué agradecidos estamos por las numerosas obras que Dios muestra y por la forma como nuestro Dios es glorificado. Se predicó la misteriosa providencia de nuestro Padre y Dios para la salvación de los seres humanos que estaban condenados a la muerte eterna. En otras palabras, el mensaje de la cruz fue predicado y muchos pastores y líderes de iglesia experimentaron el poder de Dios y se produjo una transformación espiritual en su interior. Los pastores y líderes de iglesia habían recibido muchas clases de enseñanzas teológicas, pero cuando oyeron el mensaje de la cruz por el reverendo Davids, se maravillaron y despertaron de su letargo espiritual. Sin esta provisión de Dios para la salvación de los seres humanos, usted y yo iríamos rumbo a la muerte eterna, esto es, al infierno. Y como el primer hombre, Adán, desobedeció la palabra de Dios y pecó, él y todos sus descendientes, es decir, todo ser humano, llegaron a ser esclavos del diablo y fueron obligados a vivir una vida miserable. Y lo peor es que al final de esa vida iban a ser arrojados al fuego del infierno y ser atormentados por la eternidad. Hechos a la imagen de Dios y su anhelo era que llegaran a ser hijos de Dios.
Sin embargo, desde que el pecado entró, la humanidad se ha corrompido con toda clase de pecados, como odio, peleas, envidia, celos, adulterio, asesinatos, y producto de ello ha sufrido toda clase de males y enfermedades. Dios Padre predestinó la providencia de la salvación desde antes de la fundación del mundo, y cuando llegó el tiempo, envió a su Hijo unigénito para ser crucificado y así pagar la pena o condena de nuestros pecados y liberarnos del poder del diablo, el gobernador de este mundo. De este modo, Dios nos salvó en forma milagrosa. Este milagro de la salvación se conoce como el camino de la cruz. El mensaje de la cruz explica cómo se ha logrado la salvación de la humanidad, en qué forma entró el pecado al mundo, cómo son los ángeles, las huestes celestiales y cómo es el diablo. También nos dice por qué Dios ha estado cultivando a la humanidad, la razón por la que puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén, por qué separó el huerto del Edén en el segundo cielo, cómo hizo que Jesús destruya las obras del diablo, cómo nos limpia de nuestro pecado y cómo podemos llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Imagínese entonces la sorprendente y maravillosa bendición que es llegar a comprender este misterio de la cruz. No hay nadie en el mundo a quien se le haya revelado este misterio de la cruz. No obstante, muchos de ustedes ya lo conocen. Sin embargo, son pocos los que, aparte de ustedes, realmente saben de este misterio. Muchos pastores se han sorprendido al oír este mensaje. Cuando todavía no había sido ordenado como pastor, muchas iglesias me invitaban a predicar y compartía con ellos el mensaje de la cruz. Predicaba la palabra, les compartía mi testimonio personal de cómo llegué a conocer al Señor y luego les hablaba del mensaje de la cruz. Después de explicar a los pastores y a la congregación por qué Jesús es nuestro único Salvador, muchos de ellos pasaban adelante al altar y se arrodillaban. Y luego confesaban que habían estado ejerciendo su ministerio simplemente como asalariados. Sabemos lo poderoso, lo lleno de vida y lo misterioso que es el mensaje de la cruz. Y es debido a esto que cuando se predica este mensaje, los que lo escuchan son impactados y su forma de pensar es transformada. ¿Por qué decimos entonces que el mensaje de la cruz es un misterio? Esta provisión para la salvación se cumplió en secreto y no podía ser discernida por nadie, sino solo por el Dios Trino. Desde antes que el hombre pecara, el Todopoderoso Dios sabía con anticipación lo que iba a suceder. Dios proveyó a Jesús, quien iba a ser el Salvador de la humanidad desde antes de la fundación del mundo, pero lo mantuvo en secreto hasta que llegó el momento en el que la salvación se hizo realidad. Si este plan para la salvación de la humanidad hubiera sido revelado, la provisión de Dios para redimir al ser humano a través de la crucifixión de Jesús no se habría cumplido. Por eso, 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8 señala: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Este misterio es la sabiduría oculta de Dios. Dios ya había elaborado el plan para la salvación de la humanidad desde antes de los siglos y había ocultado este secreto hasta que llegara el tiempo predestinado. Lo había ocultado para nuestra gloria y lo ha revelado en el tiempo apropiado. El diablo y Satanás no podían conocer este plan. Solamente el Dios Trino, esto es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podían saber cuándo y cómo este misterio iba a ser revelado y se iba a cumplir.
Dios lo había ocultado para nuestra gloria. El diablo ni los gobernantes de este siglo podían entender la provisión encerrada en la cruz. Si ellos la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria y el camino para la salvación no se hubiera abierto. Si no hubieran crucificado a nuestro Señor, ¿cómo podríamos haber recibido la gloria de ser hechos hijos de Dios? Aún seríamos esclavos del diablo y no seríamos el pueblo escogido de Dios para entrar al reino de los cielos. Si el diablo hubiera conocido el significado de este misterio, nunca hubiera crucificado a Jesús. El camino de la cruz fue y aún es la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha conocido. No solo las personas, sino también los seres espirituales, el diablo y Satanás, no llegaron a comprender esta sabiduría oculta para la salvación de la humanidad. El diablo y Satanás creyeron que si destruían a Jesús, habrían triunfado para siempre, de modo que incitaron el corazón de personas malvadas y así consiguieron crucificar al inocente Jesús. La ley del reino espiritual determina que la paga del pecado es muerte, por lo que una persona que no ha pecado no puede sufrir el castigo de la muerte. Al contrario de lo que Satanás y el diablo pensaron, cuando Jesús fue crucificado, no triunfaron, más bien tuvieron que libertar a las personas que aceptaban a Jesucristo como su Salvador por ser hijos de Dios. De este modo, fuimos liberados de la esclavitud del diablo y llegamos a ser hijos de Dios y a obtener la ciudadanía celestial, y así viviremos por siempre en el cielo. Cuando Adán infringió la ley del reino espiritual, la autoridad que tenía sobre la creación le fue traspasada al diablo, y éste creyó que rigiendo sobre los aires, las fuerzas de la oscuridad iban a reinar en el mundo y así gobernar para siempre a la humanidad. Sin embargo, cuando el diablo incitó a esas personas malvadas a crucificar al inocente Jesús, él mismo se halló culpable de transgredir esa misma ley espiritual, y entonces tuvo que aceptar que la humanidad fuera redimida de la esclavitud del diablo. De este modo, el ser humano volvió a ser hijo de Dios. Debido a este enorme precio pagado por nuestro Señor, hemos obtenido la gloria de ser hechos hijos de Dios y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Si el diablo hubiera conocido el misterio de la cruz, no habría crucificado a Jesús, causando su propia ruina. Este misterio de la cruz ha estado guardado en perfecto secreto y se llegó a cumplir en el tiempo, en la sabiduría, poder y autoridad de Dios. Por eso, a la providencia de la cruz se le llama un misterio. Dios ha llevado a cabo su maravilloso plan para cultivar y perfeccionar a la humanidad a través de este misterio de la cruz. Por eso se le llama la sabiduría de Dios. Creo que no solo ustedes que están presentes en este lugar, sino también infinidad de hermanos y hermanas en todo el mundo que están viendo este servicio han entendido ya el significado del mensaje de la cruz, asistiendo a las mega cruzadas realizadas en el exterior o por las prédicas en la televisión, internet o vía satélite o leyendo el libro El mensaje de la cruz. Digamos, por ejemplo, si un funcionario tiene acceso a un secreto muy importante de su organización o institución, esto significa que dicha persona tiene una autoridad especial y además que siente un profundo amor por esa institución. Imagínese ahora el amor que cada uno de ustedes debe tener a Dios, ya que ahora conocen los misterios de su reino. Si no logra entender el amor de Dios oculto en la cruz, o si tan solo no tiene amor aun cuando ha conocido el misterio de la cruz, no podrá predicar las buenas nuevas a las muchas almas que ahora mismo están muriendo. Sin embargo, mi mayor tristeza es que incluso ahora encuentro a muchas personas que, habiendo oído el mensaje de la cruz, se oponen a Dios y caminan en la oscuridad aún habiendo aprendido el camino de la luz. ¿Cómo se han atrevido a continuar caminando en la oscuridad después de haber escuchado el mensaje del misterio de la cruz?
Tal vez usted pueda compartir con otros la noción o la teoría que encierra el mensaje de la cruz, pero es muy difícil evangelizar si no tiene amor. Si de verdad ama a Dios, caminará en la luz y evangelizará a tantas almas como pueda y los guiará por el camino de la salvación, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Si realmente ama a Dios y a la Iglesia, tiene que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Ore por esto, predique el Evangelio a los inconversos y distribuya los folletos de la Iglesia a sus vecinos y amigos. No debe perder el tiempo en cosas que no tienen valor, como lo hace la gente del mundo. Tiene que usar su tiempo sabiamente y poner todo su interés en las cosas eternas y trascendentes. No importa cuánto conozca de las cosas de Dios, si no tiene amor, todo ello no significa nada. A continuación, el versículo de hoy cita: toda ciencia. Aquí, toda ciencia no se refiere al conocimiento humano, sino al de la verdad. El diccionario define la palabra conocimiento como comprensión o información sobre un tema que ha sido obtenida por medio de la experiencia o del estudio y que es de conocimiento general. En conclusión, el conocimiento puede definirse como el entendimiento de lo que se obtiene por medio de la experiencia o del estudio. Algunas personas estudian y se especializan en ciertas áreas y posteriormente se gradúan. El conocimiento de la verdad en el Señor se refiere al conocimiento de Dios, es decir, al conocimiento de la palabra de Dios registrada en los 66 libros de la Biblia. Usted ya ha escuchado mucha palabra de Dios y ahora tiene un profundo conocimiento de la verdad a través de las revelaciones de Dios. Sin embargo, si tiene todo el conocimiento y no tiene amor, no es nada. Queridos amigos y hermanos, la mayoría de personas aprenden desde muy pequeños en la escuela inicial y en el colegio ciertos principios de moral y de amor. La pregunta es, de todo lo aprendido, ¿cuánto de moral y de amor ha quedado o ha aplicado en su vida? Más aún, no todos los que han recibido cierto grado de educación son buenos o compasivos. Por el contrario, algunas personas con educación superior y con mucho conocimiento muestran una conducta realmente inmoral. A algunos hermanos en la iglesia se les asigna diversas responsabilidades porque han aprendido mucho a través de los mensajes predicados y por ello se les ha considerado competentes e inteligentes, pero a veces dejan la iglesia abandonando su fe en Dios. ¿Cuál es la razón de ello? Aun cuando han aprendido mucho, no tienen verdadero amor por Dios ni por las almas en sus corazones. Saben que deben amar a Dios y a sus hermanos, pero como no hay amor en ellos, abandonan a Dios, dejan la iglesia y a los hermanos en la fe. Por el contrario, aunque usted tenga poco conocimiento y deba ser refinado y perfeccionado en muchos aspectos de su vida, si tiene amor por Dios y por las almas, su corazón no cambiará bajo ninguna circunstancia. Al salvarlo, la gracia de nuestro Dios y Padre y el amor de nuestro Señor han demostrado ser tan grandes que por ello se esforzará por vivir en la gracia y el amor del Señor cada vez que se halle en medio de pruebas y de dificultades. Aunque algún pensamiento mundano entre en su mente, lo rechazará y volverá su corazón al Señor, porque sentirá el amor de Dios, que es mayor que cualquier otra cosa en el mundo. Entonces buscará la forma de agradecer a la persona que lo guió al Señor y a todos los que han orado y se han preocupado por usted, y aún más procurará retribuirles la gracia de su amor. A veces, cuando leo las cartas que me envían de otros países, me doy cuenta que algunas personas están muy agradecidas a mi hermana mayor. Desean conocerla. Incluso, algunos doctores han expresado su deseo de conocerla. Del mismo modo, cuando vienen invitados de otros países, quieren verla porque han leído el libro Gozando de la vida eterna ante la muerte, y allí se enteraron que fue ella quien me trajo a la iglesia.
Quieren conocerla porque fue ella quien me guió y me ayudó a conocer a Dios y a convertirme en su siervo. Apenas saben de ella, sin embargo, le están muy agradecidos porque me aman y aman a la persona que me guió a creer en Dios y a ser su siervo. No solamente me están muy agradecidos a mí, sino también a mi hermana. De este modo, están correspondiendo la gracia de Dios. No obstante, ¿qué pasaría si usted abandona la gracia de Dios sin importar cuántas veces ha escuchado del amor de nuestro Dios y de nuestro Señor? Sería algo absurdo. Jamás debe traicionar a Dios, incluso si eso le cuesta su propia vida. Daniel y sus 3 amigos prefirieron morir antes que traicionar a Dios. Nunca dudaron, ni siquiera cuando eran arrojados al horno de fuego y a la cueva de los leones por mantener su fe en Dios. Lo mismo sucedió en la vida de los apóstoles y de muchos otros profetas. Nunca debe abandonar a Dios ni dejar de vivir en la verdad. De otro modo, será arrojado al fuego del infierno. Es mi anhelo que todos ustedes dejen de lado sus títulos o posición, sus años en la fe, su conocimiento de la verdad y examinen si su corazón está lleno de gozo y de amor. Termino el mensaje. Amigos y hermanos, en general la gente llama tonto a alguien que no hace bien las cosas. Sin embargo, actualmente no solo a esas personas se les llama tontos. Cuando usted da todo lo que posee a los demás, en vez de buscar su propio beneficio, tal vez lo llamen tonto. Cuando deja de buscar su propio provecho y por el contrario decide sufrir ofensas por los demás, dirán que es un tonto. Y cuando decide soportar pacientemente y perdonar a los que le causan problemas y dificultades, seguramente se burlarán de usted. Entonces, ¿es esta la forma de vida de los tontos, como dicen los demás? En el Señor es todo lo contrario. No importa cuánto poder y conocimiento tenga, si no tiene gozo, felicidad y amor recíproco, será realmente un tonto o un necio. Usted tiene el don de profecía y entiende todos los misterios y tiene todo el conocimiento y la ciencia. ¿Qué más puede desear? Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes pueda poseer y poner en práctica completamente el verdadero amor y hacer que en su interior resplandezcan como piedras preciosas todos los misterios y todo el conocimiento de nuestro Señor. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda.
quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial.
de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se levanta. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estuve en la cama, pero ahora usted ya es mejor. Tírela, por fe, tírela. Throw away the crutches by faith. No puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. Desde chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace 1 año. 1 year. Just 1 year. Were you? Por fe, Sí. So would you like to stand up by yourself? levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted misma empujándola para que las cámaras Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.